En el vídeo de hoy vamos a hablar de familias de plantas que existen en el País Vasco, que son muy importantes. Las Araceae se caracteriza por tener hojas grandes, vistosas y flores pequeñas y discretas. A menudo las hojas tienen una forma inusual, como la forma de corazón o la forma de flecha. También son famosas por sus inflorescencias, que son estructuras de flores agrupadas en una estructura similar a una espiga. Por ejemplo, el lirio de la paz, que es la que estamos viendo ahora. Bueno, quiero decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, te suscribas a este canal para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos sobre un montón de cosas. Esta es la segunda planta que puedes ver de esta especie, que se llama aro. Es importante tener en cuenta que algunas especies de Araceae contienen sustancias tóxicas y pueden ser peligrosas para los seres humanos y los animales si se ingieren. Por lo tanto, siempre es importante mantener estas plantas con cuidado y seguir las precauciones necesarias para evitar lesiones y enfermedades. Esta es la planta serpiente o espada de San Jorge. Bueno, tiene muchos nombres. Sansevieria. A lo mejor en tu país la conoces con otro nombre diferente. Si quieres, puedes dejar en los comentarios el nombre desde qué país nos estás viendo y con qué nombre la conoces en tu país. Esta se llama malanga o taro. Bueno, y esta es la última de la familia de las Araceae y se llama Name o Dioscorea. Ahora, la siguiente familia que vamos a ver se trata de la familia de las Astaraceae. Se caracteriza por sus flores, que generalmente tienen un disco central rodeado por flores en forma de rayo, como por ejemplo esta que estamos viendo, los girasoles. Las flores están agrupadas en una estructura que se llama cabezuela o capítulo, lo que a menudo hace que parezca que la planta tiene como un sol grande. Las hojas son generalmente simples y pueden tener una variedad de formas. Esta familia incluye muchas plantas importantes para los seres humanos, como por ejemplo la manzanilla que estamos viendo ahora mismo. Es importante tener en cuenta que algunas especies de Astaraceae pueden ser alergénicas o tóxicas, como podría ser la ambrosia o la hierba de San Juan, por lo que es importante manejar estas plantas con cuidado y seguir las precauciones necesarias para evitar las lesiones o enfermedades. Este es un crisantemo, que es muy bonito y las hay en muchos colores. Esta es la achicoria. Todas estas son plantas de la familia de las Astaraceae. Ahora viene la lechuga. La siguiente planta que viene ahora es la alcachofa. Su nombre científico es Cynara escolimus. Y esta familia de plantas, las Asteraceae, también contienen plantas medicinales, como podría ser pues, la planta árnica, que es esta que estamos viendo ahora en las imágenes.
y esta es la Echinaceae. Bueno, esta sería la última planta que vamos a ver de la familia de las Asteraceae. Ahora pasamos a la siguiente familia, que son las Brassicaceae. Se caracterizan por sus flores que tienen 4 pétalos en forma de cruz, de ahí su nombre común de crucíferas. Las hojas son generalmente dentadas y pueden tener una variedad de formas. La familia incluye plantas anuales, bianuales y perennes. Esta familia incluye muchas plantas importantes para los seres humanos, como por ejemplo la col. Esta estamos viendo todavía la hierba de San Juan, que como os he comentado antes, es importante tener en cuenta que algunas especies pues pueden dar alergia a las personas, como por ejemplo era esa, la hierba de San Juan. Pero ahora, bueno, tenemos la col. De esta familia que estamos viendo ahora, las Brassicaceae, la verdad es que todas son de las comestibles, las que solemos utilizar para el consumo en la cocina normalmente. Este es el brócoli. Su nombre científico es Brassica oleracea var. Italica. Esta es la coliflor. Bueno, las Brassicaceae también son importantes en la producción de aceites esenciales y en la industria de la bioenergía, donde algunas especies son utilizadas como cultivos energéticos. Además, algunas especies se utilizan como plantas modelo en la investigación biológica, debido a que su genoma ha sido secuenciado y su genética es relativamente fácil de estudiar. Este sería el rábano, que también lo comemos y es muy rico. La siguiente planta que nos viene ahora es la mostaza. Me imagino que ya la conoces, la rúcula. Esta es la hierba de San Roberto. Y para terminar con esta familia, que son las Brassicaceae, la última que vamos a ver va a ser el berro. Y de ahí pasamos a la siguiente familia, a la cuarta familia de este vídeo. Estos son los berros que aquí se utilizan muchísimo en las ensaladas. La siguiente familia son las Fabaceae. Son riquísimos los berros, se utilizan pues lo mismo que pones la lechuga, pues pones el berro también. Bueno, las Fabaceae se caracterizan por sus flores que generalmente tienen forma de mariposa, con pétalos grandes y redondeados. Las hojas son típicamente compuestas, lo que significa que están formadas por varios hojuelos unidas a un solo tallo. Es lo que ocurre con la soja. Muchas especies de Fabaceae también tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en simbiosis con bacterias del suelo, lo que puede enriquecer el suelo y aumentar la productividad de las plantas. Esta familia incluye muchas plantas importantes para los seres humanos. Ahora tenemos los frijoles, antes hemos visto la soja,
Ahí están los frijoles o alubias. Aquí tenemos los guisantes. Las Fabaceae también son importantes en la agricultura y la silvicultura, ya que muchas especies son utilizadas como cultivos alimentarios, forrajeros o para la restauración de suelos degradados. Ahora tenemos las lentejas y luego vendrán los garbanzos. Además, la familia es conocida por su papel en la producción de productos químicos útiles, como los taninos utilizados en la fabricación de cuero. No sé si lo sabías, yo no lo sabía. Aquí vienen los garbanzos. Bueno, estos son las algarrobas. Esto que vemos ahora son las acacias, que son, bueno, pues la madera de acacia se utiliza mucho para las estacas. Aquí se utiliza mucho. Es una planta muy bonita. Y para terminar, tenemos la jacaranda o mimosifolia. Ahora cambiamos de familia. La quinta familia del vídeo de hoy van a ser las Lamiaceae, que se caracteriza por sus flores que tienen labios superiores e inferiores que se abren para permitir el acceso de los polinizadores. Las hojas son típicamente opuestas y muchas especies tienen hojas aromáticas y saborizantes debido a la presencia de aceites esenciales. Esta que estamos viendo es la menta. Bueno, esta familia incluye muchas plantas importantes también para el ser humano, como las anteriores. Además las utilizamos, esta es el orégano, además las utilizamos mucho porque son plantas aromáticas, las utilizamos mucho a la hora de cocinar. Hay muchas recetas en las que se utilizan todas estas plantas. Dan un toque y un sabor muy, muy bonito a las comidas. Las Lamiaceae también son importantes en la industria de los perfumes. Mira, esta es la salvia. Y también perfumes y productos de belleza, cremas y demás, aceites, ya que muchos de los aceites esenciales que producen se utilizan como fragancias en productos cosméticos y de cuidado personal. Además, algunas especies de Lamiaceae tienen propiedades repelentes de insectos y se utilizan en la fabricación de productos repelentes de los insectos, repelentes naturales como para los insectos. Este es el tomillo. Y la última que tenemos hoy, que yo la he hecho mucho a las ensaladas, porque queda también muy rica, es esta, la albahaca. Es estupendo, tiene un sabor estupendo, un olor muy agradable y queda muy bien en las ensaladas. Bueno, y ahora vamos a pasar con la sexta de las familias de hoy. Y se trata de las Poaceae. Se caracterizan por sus tallos cilíndricos y hojas alargadas y estrechas,
que a menudo se enrollan en espiral alrededor del tallo. Las flores están agrupadas en espigas y se encuentran en la parte superior de la planta. La mayoría de las especies de Poaceae son anuales o perennes y muchas tienen un sistema de raíces fibrosas que las ayuda a resistir la sequía y otros tipos de estrés. Esta familia incluye muchas plantas importantes para el consumo del ser humano, como son el trigo, que es la que estamos viendo ahora, o Triticum. Después va a venir el arroz, ahí lo tenemos. Las Poaceae son esenciales para la alimentación humana y animal, ya que son una fuente importante de carbohidratos, proteínas y otros nutrientes. También desempeñan un papel importante en la conservación del suelo y la prevención de la erosión, ya que sus raíces fibrosas ayudan a mantener el suelo en su lugar. Ahí ven el maíz. La cebada. El centeno. Bueno, es importante tener en cuenta que algunas especies de Poaceae pueden ser invasoras y competir con plantas nativas en los ecosistemas naturales. Ahora esta es San Agustín. Y la que va a venir ahora sí que se considera pues invasora. Aquí nos cuesta deshacernos de ella, la verdad. Es esta, la pampa. Cortaderia selloana. Bueno, esta sería la última planta que os enseño hoy de esta familia. Ahora vamos a pasar, esta familia de las Poaceae. Ahora vamos a pasar a la séptima y última familia de este vídeo, y sería las Rosaceae. Se caracterizan por sus flores, que generalmente tienen 5 pétalos y numerosos estambres. Las hojas son típicamente dentadas y a menudo están dispuestas de manera alterna en el tallo. La fruta de muchas especies de Rosaceae es comestible y se utiliza en la alimentación humana, como son las manzanas, por ejemplo, la de las peras, Esta familia incluye muchas plantas importantes para los seres humanos, tanto en la alimentación como en la ornamentación. Además de las frutas mencionadas, las Rosaceae también incluyen importantes plantas cultivadas para la producción de flores ornamentales. Mirad, aquí están las fresas, las cerezas, qué ricas, ¿verdad? Esta familia incluye muchas plantas importantes, ya os lo he dicho, para el ser humano, y tanto en la alimentación como en la ornamentación, sí. Pero además también estas, mira, son preciosas, son rosas. Pero también estas plantas se pueden cultivar en plan de viveros, y luego se comercializa mucho con ellas. Sobre todo con las rosas, que hay muchos tipos de rosas.
Aquí tenemos las peonias. Azaleas y muchas especies de Rosaceae se utilizan en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencias, como van a ser la última que vamos a ver hoy, que es la rosa mosqueta o rosa canina, que se utiliza para tratar la osteoartritis, entre otras, porque se utiliza para muchas cosas. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Voy a hacer una segunda parte porque no me ha cabido todas las familias que necesitaba. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Comparte con familiares, amigos que les pudiera interesar. Un saludo y os espero en la segunda parte de este vídeo. Gracias.